Mi nombre es Cristian Diego Calle Vicente y a continuación el presente grupo expondrá sobre el mercado de competencia perfecta. Una vez analizada la teoría de la empresa, producción y costo, lo que corresponde ahora es hallar el nivel de producción óptimo para una empresa que toma sus precios como datos, es decir, una empresa competitiva. Este supuesto suele justificarse aludiendo que una empresa es tan pequeña con relación al mercado que no tiene poder alguno para influir en el precio del bien que produce, por lo que la empresa supone que el precio de mercado es independiente de su propio nivel de producción. Por lo tanto, en un mercado competitivo, la empresa solo tiene que preocuparse de la cantidad que desea producir, cualquiera sea la cantidad que produzca. Solo puede vender a un precio único, el precio vigente de mercado. 1. ¿Cómo surge la competencia perfecta? Primeramente, la competencia perfecta surge si la escala eficiente mínima de un solo productor es pequeña con relación del bien o servicio. La escala eficiente mínima de una empresa es la cantidad más pequeña de producción al costo promedio. A lo largo del plazo alcanza un nivel más bajo. Cuando la escala eficiente mínima de una empresa es pequeña con relación a la demanda, hay espacio para muchas empresas en una industria. En segundo lugar, la competencia perfecta surge si se percibe que cada empresa produce un bien o servicio que no tiene características únicas o especiales, por lo que a los consumidores no les importa a qué empresa le compra. A continuación veremos las características de competencia perfecta. Las características de la competencia perfecta y la competencia pura difieren. La competencia perfecta se distingue en gran medida por la naturaleza impersonal. De manera más específica, tres condiciones caracterizan a una industria en competencia perfecta. Primera característica es gran número de compradores y vendedores. La presencia de gran número de participantes independientes de cada lado del mercado, sin que ninguno sea grande en relación a las ventas o compras de la industria total, suele garantizar las acciones de participantes individuales, no afectará significativamente el precio de mercado ni la producción general de la industria. En un mercado con muchas empresas, cada una reconoce que su impacto en el mercado general es mínimo, por tanto, no ven a las otras empresas como rivales personales. Segunda característica es la entrada y la salida libre. Significa que no hay ningún costo especial que haga que resulte difícil para una empresa entrar de una industria y producir, o salir si no se puede obtener beneficios. Como consecuencia, los compradores pueden cambiar fácilmente de proveedores y los proveedores pueden entrar y salir fácilmente del mercado. Bueno, la tercera característica es la homogeneidad del producto. Todas las empresas de la industria deben producir un producto homogéneo o estandarizado. A los ojos de los consumidores, los bienes producidos por las diversas empresas de la industria son surtidos perfectos entre sí. Esta posición nos permite sumar la producción de las empresas separadas y hallar la producción total de la industria. Estos tres supuestos deben cumplir la competencia perfecta. Sin embargo, tres supuestos más de los enunciados son los que deben cumplir la competencia pura. La primera es la información perfecta. Las empresas de los consumidores y los propietarios de los recursos deben tener toda la información necesaria para tomar las decisiones económicas correctas. En el caso de las empresas, por ejemplo, la información relevante es conocimiento de la tecnología de producción, los precios de los insumos y los precios que se venden en el producto. Para los consumidores, la información relevante es el conocimiento de sus propias referencias y los precios de los diversos bienes que le interesa. Más aún, los consumidores en su papel de proveedores de insumos deben conocer la remuneración que percibe por proporcionar servicios productivos. La siguiente característica es la perfecta movilidad de los factores de producción. De manera general, podemos decir que los factores de producción son totalmente flexibles o transferibles de una empresa a otra, en un sector a otro, para que no se eleven los costos de producción por sobre el precio. Debe existir armonía de la industria con la dotación de los factores de producción. Y por último veremos la tercera característica de la competencia perfecta, es la emisión de los costos de transporte. Si los productos son idénticos, la posibilidad de alterar el precio del costo de transporte, la homogeneidad debe ser considerada en el sentido económico más amplio, es decir, podríamos suponer que todas las empresas están ubicadas en un mismo lugar, de tal manera que al consumidor le sea indiferente comprar de un lugar de un vendedor o otro vendedor, sin la preferencia que podría originar la distancia. Continuando con el tema, mi nombre es Pedro Alavi Cruz. Voy a explicar el punto 9.3, demanda, ingreso y costo. Como cada una de las empresas de la industria competitiva solo se vende una pequeña porción de todas las ventas de la industria, de la cantidad de proporción que decida vender la empresa no influye en el precio del mercado del producto
y el precio del mercado es determinado por las curvas de demanda y oferta de la industria. Por lo tanto, la empresa competitiva es una empresa a precio aceptable. La empresa precio aceptable sabe que su decisión de producción no influye en el precio del producto. Por ejemplo, cuando un agricultor decide la cantidad de hectáreas de trigo que va a sembrar por un determinado año, puede conectar al daño el precio del mercado del trigo. Por ejemplo, 100 bolivianos por quintal solución influyen en ese precio. La curva de la demanda del mercado de la industria, la curva de la demanda a la que se enfrenta cada empresa, se distinguen en ese acápite. Se representa la producción y la demanda del mercado por medio de las letras mayúsculas Q y D, y la producción de demanda de la empresa por medio de las letras minúsculas Q y D. Con una empresa, el precio aceptable, la curva de la demanda a la que se enfrenta la empresa competitiva es una línea recta horizontal que se va a mostrar en la figura 9.1, que corresponde al eje P. De las abscisas mide la producción Q, que puede vender el empresario. El eje de las ordenadas mide el precio P. Parece la curva de la demanda a la que se enfrentan la empresa D en la figura 9.1a con la curva de la demanda de mercado D, figura 9.1 de la curva de la demanda de la industria, muestra la unidad de producto que compran los consumidores a cada uno de los precios ocios posibles. Decida curva tiene pendiente negativa porque los consumidores compran más de el producto cuando el precio disminuye. Sin embargo, la curva de la demanda, la que se renta, supongamos que la empresa incrementa la producción de Q1 a Q2, este elemento no influirá al precio de mercado, ya que la producción de la industria es mucho más del Q2 el precio es determinado por la interacción de todas las empresas consumidoras en el mercado y por la decisión de producción de una empresa. Acá podemos ver una figura que es la curva de la demanda a que les enfrenta la empresa competitiva. En el inciso A está la producción de la industria. En el inciso B se muestra la producción de la empresa. En la figura 8.1, la curva de la demanda a la que se enfrenta la empresa es perfectamente elástica, aun cuando la curva de la demanda de la industria figura 8.b pendiente negativa. Por la misma razón, cuando la empresa se enfrenta a una curva determinada horizontal, puede vender una cantidad adicional de producción sin bajar el precio. Se deduce que la curva de la demanda a la que se enfrenta la empresa en el mercado competitivo es tanto la curva de ingreso medio como la curva de ingreso marginal. Veamos por qué. Sabemos que el ingreso total es precio por cantidad. A partir de esta relación, hallar el ingreso por unidad vendida, ingreso medio, el ingreso medio o el ingreso total dividido entre la cantidad menos producción por cantidad, P es igual a P. El ingreso medio menos P. El ingreso marginal cambió en el ingreso total como el resultado del cambio pequeño es la cantidad vendida. Se calcula a través de ingreso marginal derivada del ingreso total, la demanda por la cantidad. Entonces el ingreso marginal es igual al precio, por lo que la demanda y el precio, el ingreso marginal
y el ingreso es igual al ingreso medio. 9.4. Los costos. Las características formas de las curvas de costos son las mismas que se desarrollan en el capítulo de la teoría de los costos. Mi nombre es Juan Carlos Canaza Cáceres y continuando con el tema de competencia perfecta, tenemos el punto cuando nos dicen que el equilibrio a corto tiempo en el mercado competitivo. Se define equilibrio competitivo como aquella situación del mercado en la que un productor en competencia perfecta tiene que maximizar beneficios y alcanzar los máximos beneficios posibles, dados sus recursos de capital y trabajo y unos precios de los factores. En el corto tiempo, la producción por periodo puede aumentar o disminuir, incrementando o reduciendo el empleo de los insumos variables. Dado que una empresa hace sus ajustes hasta que llega a un nivel de producción que eleva al máximo sus beneficios en el mercado o la industria, también se ajustan hasta que lleguen a un punto de equilibrio a corto tiempo. Ahora, cabe mencionar que en competencia perfecta, toda empresa tiene que tener un ingreso marginal y un costo marginal. Entonces, el costo marginal nos corresponde a la variación del costo total con respecto a la cantidad, ocasionando por un aumento de la producción por unidad adicional. Entonces, en una empresa o industria a corto tiempo competitivo, la empresa competitiva va a buscar su maximización de sus beneficios. Cualquier empresa va a querer maximizar beneficios, tener utilidades. Entonces, de ahí surge la fórmula que nos dice que el ingreso marginal es al costo marginal y tan de el ingreso marginal es igual al precio. Por tanto, tenemos que una empresa competitiva debe actuar bajo la siguiente función o regla, que en esta regla nos especifica que el precio es igual al costo marginal igual al ingreso marginal, para maximizar su beneficio en una empresa competitiva. El equilibrio del mercado competitivo perfectamente tiene un precio para el bien, una cantidad comprada por cada consumidor y una cantidad ofrecida por cada empresa. De modo que al precio vigente cada consumidor compra su cantidad preferida. Entonces, yendo a los gráficos, tenemos que mencionar que hay un enfoque que nos dice el ingreso total del costo total. Entonces, esto nos quiere decir, vamos a las fórmulas y a la gráfica. En el eje de las ordenadas tenemos el precio y en el eje de las abscisas tenemos la cantidad. Aquí cabe mencionar que en esta fórmula, si sabemos que el ingreso total es igual al precio por cantidad y costo total es igual al costo fijo más costo variable por unidad producida, entonces el beneficio va a ser igual a ingreso total menos costo total. Entonces, aquí mencionamos que en la gráfica tenemos el ingreso total, el costo total y en un pendiente donde es el punto máximo, lo determinamos que es el beneficio máximo. Si lo llevamos a otro plano, entonces, en función de las abscisas, que son las cantidades, y las ordenadas, que son el precio, si lo proyectamos, tenemos cantidad 1, cantidad 2 y hay un punto máximo. Entonces, ese es el máximo beneficio que tiene la empresa. Ahora, tenemos también un enfoque marginal. Ese enfoque marginal es otro modo alternativo de analizar el equilibrio de la empresa aplicando un enfoque marginal, como vemos a continuación. También es una regla que tiene la empresa y esta regla se lo conoce
como maximizar el beneficio, que es igual al ingreso total menos costo total. Entonces aplicamos derivadas. Si derivamos el beneficio respecto de la cantidad, va a ser igual al ingreso total respecto de la cantidad menos la derivada del costo total respecto de la cantidad. Si lo igualamos a cero, entonces la derivada del ingreso total respecto a la cantidad es igual a la derivada del costo total respecto de la cantidad. Entonces, si derivada del ingreso total respecto a la cantidad, eso nos menciona que es el ingreso marginal. Y la derivada del costo total respecto de la cantidad es el costo marginal. Entonces tenemos que el precio es igual al costo marginal. En el mercado competitivo, toda empresa busca maximizar sus beneficios y utilidades. Es importante que toda empresa tenga que pasar por estos enfoques o determinar estos enfoques para tener beneficio. Bueno, licenciado. Continuando con la explicación del tema, mi persona, Mauricio Flores Terrazas, va a explicar el punto de equilibrio a corto y largo plazo en el mercado de competencia perfecta. El equilibrio a corto plazo implica que los factores utilizados en la producción, es decir, los factores tierra, trabajo y capital, son constantes y la producción no se puede alterar junto con el número de productores en la industria. Asimismo, el corto plazo difiere únicamente en que el factor trabajo es variable y la producción podría alterarse. En esta primera fórmula nos muestra el ingreso marginal es igual al costo marginal. Esto implica el equilibrio, que nos indica que para maximizar su beneficio elige el nivel de producción en el que el costo marginal es igual al precio y la curva de la oferta es igual al costo marginal. La empresa está en equilibrio cuando maximiza sus beneficios, definidos como la diferencia entre el costo total y el ingreso total, precio por cantidad vendida. Cuando produce el volumen de producción que maximiza la diferencia entre sus entradas totales y sus costos totales. En cambio, si fuera que el ingreso marginal es menor al costo marginal, puede crecer más que los ingresos marginales, por lo que la organización deberá evitar la producción en esta línea y evitar el cierre de la empresa. Mientras, si el ingreso marginal es mayor al costo marginal, resulta que la empresa es rentable y puede seguir produciendo dentro de esa misma línea. El equilibrio se establece una vez alcanzado sus metas y no hay motivos para que cambie si las condiciones iniciales no se ven modificadas. También podemos ver beneficios y pérdidas a corto plazo. En el equilibrio a corto plazo, la empresa puede obtener un beneficio económico, quedar en el punto de beneficio normal o incurrir en una pérdida económica. Como podemos ver en este gráfico, nos muestra el equilibrio a corto plazo. Aquí claramente nos está mostrando cuando la disminución en la demanda es cuando el precio baja y la empresa disminuye la producción. Entonces, la curva de producción se desplaza hacia la izquierda. Mientras, en el aumento de la demanda, el precio se eleva y la empresa aumenta la producción. Entonces, se desplazaría hacia la derecha. Aquí podemos ver los tres resultados de beneficios a corto plazo que hablamos anteriormente. El primer gráfico nos muestra el beneficio normal, que nos dice que si el precio es igual al costo promedio mínimo, entonces la empresa queda en el punto de beneficio normal. Mientras en este gráfico nos muestra el beneficio económico. Aquí nos está mostrando que si el precio excede al costo promedio de elaborar la producción que maximiza el beneficio, la empresa obtiene un beneficio económico. Y en el último gráfico, como podemos ver, nos muestra que si el precio es inferior al costo promedio mínimo, entonces la empresa incurre en una pérdida económica y está en riesgo de cerrar la empresa. Equilibrio a largo plazo. En una industria competitiva, el equilibrio ocurre cuando las empresas obtienen un beneficio normal.
Como podemos observar en la figura 8.8, que es el tamaño de planta y equilibrio a largo plazo, nos está mostrando un punto de maximización de beneficios a corto plazo, y a su lado derecho nos muestra un equilibrio competitivo a largo plazo. Estamos viendo en sí dos gráficos diferentes a corto y largo plazo. Esta situación ocurre cuando el precio del mercado ha disminuido del precio 1 al precio 2 por unidad, y el ingreso marginal es nuevo, que es el ingreso marginal 2 a corto plazo, mientras que la empresa maximiza su beneficio produciendo más cantidad de productos, que nos da un Q2 nuevo. Si la figura 8.8 describe la situación de todas las empresas que participan en la industria se encuentra en un equilibrio a largo plazo, y ninguna empresa tiene incentivos para cambiar el tamaño de su planta. Además, debido a que cada empresa está obteniendo beneficios normales, ninguna empresa tiene incentivo para entrar o salir de la industria. En cambio, en el precio de equilibrio de largo plazo depende de las economías externas y de las deseconomías externas. Las externas son factores más allá del control y de una empresa individual, que reduce sus costos a medida de que aumenta la producción de la industria, mientras que las deseconomías externas son factores fuera del control de una empresa, que incrementan sus costos a medida que aumentan la producción de la industria. Sin economías externas o deseconomías externas, los costos de una empresa permanecen constantes cuando cambia la producción de la industria. Aquí podemos observar un ejemplo que nos dice: una empresa tiene una tecnología que queda caracterizada a través de su función de costes totales de largo plazo. Entonces, costo total a largo plazo nos está diciendo que es Q elevado al cubo menos 2Q elevado al cuadrado más 10Q. Hallar la producción óptima de la empresa a largo plazo. Aquí podemos observar la solución, que es el costo total a largo plazo. Tenemos la función ya, pero derivamos la cantidad del producto. Derivada del costo total medio a largo plazo sobre la derivada de Q es igual a 2Q menos 2. Despejando Q, obtenemos 1, que es el nivel de producción de una empresa representativa. Entonces, el precio de equilibrio a largo plazo se logra que el precio es igual al costo medio a largo plazo. Entonces, esta ecuación tenemos ya. Solo es copiarlo y reemplazarlo 1, ya que Q es igual a 1. Reemplazando los datos y haciendo las operaciones correspondientes, nos sale 9, que es el precio de mercado a largo plazo. Licenciado, buenas tardes. Soy el estudiante Montaño García Deymar. A mí me ha tocado el punto 9.6, los impuestos. Existen tres formas posibles en las que un gobierno puede imponer un impuesto sobre una empresa: impuesto de pago único, sobre beneficios o sobre la cantidad producida. Impuesto de pago único. Una cierta cantidad de dinero tiene que ser pagada a lo largo de cierto periodo. Este tipo de impuestos representa un aumento de los costos fijos y son, por tanto, tratados como tal. Dificulta la entrada de empresas en el mercado, ya que actúa como una barrera de entrada y por tanto lleva a las empresas menos eficientes fuera del mercado. Impuesto sobre el beneficio. Las empresas tienen que pagar al gobierno cierto porcentaje de su beneficio. Este tipo de impuesto también es considerado como costo fijo. A veces la aplicación de este impuesto provoca que los beneficios sean negativos, forzando así que algunas empresas fuera del mercado. Los efectos sobre la cantidad total vendida y la cantidad producida de los dos últimos tipos de impuestos a ser analizados en la siguiente figura. Aquí, como podemos ver, en la figura 1 nos dan una determinada impuesto, pero igual seguimos vendiendo y igual seguimos produciendo, mientras en el segundo, como ya va a ser un impuesto más elevado, el precio va a estar más alto y vamos a vender menos. Y así como podemos observar en las dos figuras.
Impuesto sobre la producción. En este caso, las empresas pagan una cierta cantidad por cada unidad producida y es por tanto considerado un costo variable. Las empresas menos eficientes se verán forzadas a salir del mercado. Los efectos sobre la cantidad total vendida y la cantidad producida pueden ser analizados en las siguientes figuras. Aquí, como podemos ver, el costo variable no está aumentando al margen de contribución de acuerdo a la cantidad que estemos vendiendo por unidad en el mercado, como podemos observar en las dos figuras.